Pues el último domingo terminamos con Génesis 37, versículo 36, que dice que en Egipto los madianitas vendieron a José a Potifar, oficial de Faraón y capitán de la guardia. Y hoy estudiaremos Génesis 39 y nos dice que nada más llegar José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían vendido allá. No olvidemos que estamos acompañando a José en su viaje forzoso hacia Egipto. Fue vendido por sus propios hermanos, los cuales estaban llenos de amargura, llenos de celos y de envidia, y deseaban la muerte de José. Y la única razón por la cual no quisieron manchar sus manos con sangre era porque venderlo como esclavo pues les traía mayor beneficio. Pero lo vendieron y luego engañaron a su padre diciendo que José había sido víctima del ataque de una bestia salvaje. José, entonces, vendido a los ismaelitas, pues es llevado a Egipto, es vendido ahí a Potifar, un oficial de Faraón, capitán de la guardia, y ha pasado de las comodidades de su casa a una servidumbre absoluta, de ser el favorito de su padre a ser un esclavo en un país desconocido, de ser despreciado por sus hermanos a ser ahora un esclavo despreciable y prescindible en el país de los faraones. Todo este contexto y todo esto que se nos narra ya en el primer versículo de Génesis 39, el capítulo que estudiaremos hoy, pues hace que nos preguntemos, pues ¿qué puede salir bien? ¿Qué puede salir bien en la vida de José? Santo Padre, bendito Dios, te pedimos dirección y palabra a nuestras vidas. Sin lugar a duda, tú nos dejaste todas estas enseñanzas de sabiduría eterna con el propósito de guiarnos a vivir en santidad para ti. Te pido, Señor, que toques nuestros corazones y que cambies, mudes, oh Señor, aquello que no te agrada. Queremos, oh buen Dios, vivir para ti, aferrados a ti, gozarnos en ti. Queremos, Señor, que tú nos moldees y nos transformes. Por eso, quita, Señor, toda distracción. Quita, Señor, cada ataque del enemigo para quitar nuestra vista de ti. Y háblanos, Señor, porque tus siervos estamos atentos a tu voz. Y queremos oír tu voz y solo tu voz. En el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues acompáñame a Génesis 39 y vamos entonces a continuar con esta biografía de José, el hijo de Israel. Dice Génesis 39, 1 al 6 que nada más llegar José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio, su amo. Y vio su amo que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, el cual lo hizo mayordomo de su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Desde el momento en el que él le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José y bendijo del Señor. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía, tanto en la casa como en el campo. Él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. ¿Qué puede salir bien? Esa es la pregunta que nos hacemos cuando vemos a José llevado como un esclavo, casi que como un prisionero, vendido por sus hermanos, dado por muerto por su familia,
traicionado por los más cercanos. Y ahora nos preguntamos, ¿qué puede salir bien a un soñador que ahora es un esclavo en un país extranjero? La verdad es que la vida de José no tiene para nada buena pinta y desde luego que ni tú ni yo nos cambiaríamos el lugar con él. Si en algún momento José había tocado fondo, sin lugar a duda sería este. Y nos preguntamos qué esperanza le puede quedar a alguien que lo ha perdido todo, incluso su valor como humano. Recuerda que incluso eso le fue arrebatado a José, el hijo de Jacob. Es por eso que el versículo 2 es tan importante, pues nos da a conocer esta verdad tremenda. El Señor estaba con José. A pesar de todo, el Señor estaba con José. En los altos el Señor estaba con José. En los bajos de la vida del soñador, el Señor estaba con José. A pesar de tener todo en contra, Dios estaba con José y lo prosperó en cada aspecto de su vida. De manera que su amo Potifar, al darse cuenta que todo lo que José tocaba prosperaba, y al darse cuenta que el trabajo de José traía bendición, pues entonces lo pone a cargo de todo. Y no solo lo pone como uno de sus trabajadores más, lo pone por encima de toda su casa, lo pone como mayordomo, como un oficial en casa de su amo. De manera que, wow, es verdad. El Señor estaba con José y desde luego era prosperado todo cuanto él hacía, y la bendición que recaía sobre José ahora caía también sobre la casa de Potifar, el egipcio. Es tremendo darnos cuenta que el Señor está de nuestro lado, que el Señor está con nosotros, porque José había perdido todo, pero tenía al Señor de su lado, de manera que no necesitaba nada de lo que había perdido. Pero ojo, también tenemos que poner nuestros ojos en José. José era motivo de bendición. José era motivo de prosperidad. De manera que todos los que se rodeaban de José eran bendecidos por Dios, eran prosperados por Dios. Así que nos pregunte, ¿cuál es el diferencial de un hijo de Dios? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? ¿Qué hace que un hijo de Dios destaque en medio de este mundo en el cual vivimos? Pues la respuesta es que Dios está con nosotros. No somos nosotros la razón por la que cae bendición alrededor nuestra. No somos nosotros la razón por la que alrededor nuestro hay prosperidad. La razón es que Dios está con nosotros. Es que Dios nos ha sido propicio. Es que aún en nuestros bajos, Dios sigue siendo fiel. Ese es el diferencial de un hijo de Dios. Ahora, esto no siempre se evidencia por el resultado económico, por la ausencia de problemas, por la cantidad de personas que nos rodean. Es más, pues estudiamos la vida de José y evidentemente pues el Señor estaba con él, pero si te paras a pensar y lo reflexionamos un poco más en frío, pues José seguía sin volver a casa de su padre y seguía siendo un esclavo y seguía como prisionero, como extranjero en Egipto. De manera que no le acompañaban resultados económicos, no a él, a su amo sí, pero a él no. No le acompañaba la fama, no le acompañaba una ausencia de problemas. Pero a pesar de todo esto, el Señor Dios Todopoderoso estaba con José.
y le hizo caer en gracia para con su amo. Y le hizo destacar en la casa de su señor, y bendijo todo lo que sus manos tocaban, de manera que Dios se mostró cercano a este soñador desahuciado, providente a un peregrino, padre para un desvalido. José estaba separado de su familia, pero no estaba separado de Dios. Estaba exiliado de la casa de su padre, pero el Señor estaba con él, y esto es suficiente. De manera que, hermanos, no busquemos otra cosa sino el favor del Señor, sino que Dios esté con nosotros en los momentos buenos, en los momentos duros, en la alegría, en los llantos, en el baile, en el lamento. Que el Señor sea quien está con nosotros. Ahora, la vida de José parece que ha mejorado un poquito. No mucho, pero un poquito. Y la verdad es que las malas noticias no se harán esperar. Y José, el soñador, pues pasa de ser un esclavo a ser un esclavo acosado. Veamos lo que ocurre en los versículos 7 en adelante. Dice que José era apuesto y atractivo. Y sucedió después de esto que la mujer de su amo se fijó en él y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa. Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo voy a cometer yo tal infamia y pecar contra Dios? Y por más que ella insistía, día tras día José rechazaba su invitación de acostarse con ella o de hacerle compañía. Y esto es lo que se nos enseña, que aconteció que un día, cuando entró él en casa a hacer su oficio, que no había nadie de los de la casa de ahí, entonces ella lo tomó por la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió a toda prisa. Parecía así que las aguas se habían calmado en la vida de José. Un poquito de estabilidad, un poquito ya de normalidad. Pero la palabra de Dios nos enseña que entonces los problemas pues le buscaban. Y el problema vino a ser por parte de la mujer de su amo. Esta se fijó en José y lo deseó insistentemente. Pero José, nos recalca la palabra de Dios, permaneció íntegro ante las constantes peticiones de la mujer de Potifar. Porque a los ojos de José, aceptar esta propuesta es un acto infame contra su amo. Y así lo expresa: ¿cómo voy a hacer yo esto? Esta infamia. ¿Cómo? No puedo. Pero más importante aún, a los ojos de José, esto es un acto pecaminoso. ¿Cómo voy a cometer yo tal infamia y pecar contra Dios? Para José esto no es una opción. No es algo que se pueda negociar. Para José, la santidad es todo en lo que se ocupa. ¿Y cuántas veces, hermanos, el justo no es seducido por la maldad? ¿De cuántas maneras no somos acosados para hacer el mal? ¿O no es verdad que el pecado nos ofrece facilidades para practicarlo? Vístase como se vista. El pecado llama a tu puerta. El mundo entero te empuja. José tenía todo en disposición para acceder ante la propuesta de la mujer de su señor,
pero se esmeró, se esforzó en permanecer puro en una casa impura. José se afianzó en la santidad de Dios en un país de inmoralidades, porque José había determinado no pecar contra Dios. Y en cierto sentido, nosotros somos llamados a ser como José. La mujer de Potifar entonces decide que si él no accede a sus peticiones, ella le forzará a acceder. Pero José, que era muy sabio, huyó de la presencia de la tentación. Te pregunto entonces, ¿qué harás cuando el pecado toque a tu puerta? No si toca a tu puerta, cuando toque a tu puerta. Llámese como se llame el pecado. En tu trabajo, ¿acaso no tienes ocasión para pecar? ¿Acaso no somos tentados? O si eres estudiante en tu lugar de estudio, con tus amigos en lo secreto. ¿Qué harás cuando el llamado a pecar sea insistente? ¿Qué harás? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a soportar el acoso del pecado en tu vida? Porque la Biblia nos recalca que ella era insistente, pero no un día, no, insistente día a día, constantemente. Ella se quería abalanzar hacia José, como el pecado alrededor nuestro nos quiere acusar y nos quiere esclavizar. ¿Qué harás cuando el pecado toque a tu puerta? ¿Qué harás cuando sea insistente? ¿Qué harás? ¿Cuánto resistirás? ¿Huirás acaso ante el asedio carnal? ¿Amarás más la santidad de Dios que el pecado? Estas preguntas son importantes. Esto forma parte de lo que leímos en el momento de la cena del Señor. Examínese cada uno. Hemos de examinarnos. Y es el Señor al final que le dijo a Caín en Génesis 4:7: si hicieras lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Con todo, aunque esté al acecho, tú lo dominarás. Ahora Caín, bien sabemos, le dio vueltas, jugó con el pecado, coqueteó con el pecado y terminó pecando. No des pie al pecado. José huyó. ¿Acaso crees que José habría podido vencer el pecado si hubiese permanecido en aquel lugar? ¿Acaso crees que José habría vencido el pecado de no haber huido? No juegues con el pecado. Se huye del pecado, se resiste y se huye del pecado. De manera que José pasa de ser el mayordomo del hogar a ser acosado, y ahora pasa a ser acusado. Versículo 13, recuerda lo que ha ocurrido. La mujer de Potifar se ha abalanzado sobre él y le ha quitado su ropa, y él ha salido huyendo porque no quería acceder a su petición de acostarse con él. Versículo 13, cuando ella vio que le había dejado la ropa en sus manos y había huido, llamó a los de la casa y dijo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Ha venido a mí para acostarse conmigo y yo he dado grandes voces. Al ver que yo gritaba, ha dejado junto a mí su ropa y ha salido a toda prisa. Y ella guardó el manto de José hasta que regresó su señor a la casa. Entonces le repitió las mismas palabras: el siervo hebreo que nos has traído ha venido a mí para deshonrarme, y cuando me he puesto a gritar, ha dejado su ropa junto a mí y ha huido. Y al oír el amo de José las palabras de su mujer, que decía: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y ahí se quedó.
Al ver entonces la mujer de Potifar que José había huido, que no había aceptado sus insinuaciones y que no iba a hacerlo, decidió acusarlo de haber intentado forzarla. De manera que el furor de Potifar, el alto cargo de Faraón, pues entonces recae rotundamente sobre José y resolvió encarcelarlo junto a los presos del rey. Y si antes parecía que José había tocado fondo, pues ahora está en un agujero más profundo. Sigue siendo esclavo, extranjero en un país totalmente diferente, traicionado por sus hermanos, traicionado ahora por sus amos. Y esto hace que nos pregunte, ¿es esta la forma que toma la santidad de Dios? ¿Es así como se vive que Dios esté con uno? ¿Es que Dios se había olvidado de José? ¿Se olvidará Dios también de mí? ¿No es acaso entonces mejor seguir la corriente del mundo? ¿Cuántas dudas, cuántas preguntas habrán recorrido la cabeza de José en aquella noche? ¿No te ha ocurrido alguna vez que al hacer la justicia sales perdiendo? ¿No te parece que en este mundo en el cual vivimos el justo es pisoteado? ¿No te parece acaso que el que vive en santidad es menospreciado? Hermanos, de ninguna manera. De ninguna manera. Versículo 21, pero el Señor estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel nada de lo que estaba al cuidado de José, porque el Señor estaba con José. Y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. De ninguna manera la santidad, el Señor la ve. Y aunque este mundo no la aprecia, el Señor la ve. De ninguna manera no se había olvidado el Señor de José, sino que aún en la profundidad de la cárcel egipcia, de su esclavitud, el Señor estaba con José. De ninguna manera no se ha olvidado Dios de ti, no se ha olvidado Dios de mí. De ninguna manera. No es mejor seguir la corriente de este mundo, sino a nuestro Señor. Dios fue favorable a José, de manera que otra vez José es prosperado en el lugar de su cautividad, y la misericordia de Dios lo puso como administrador una vez más, un preso administrando una cárcel, como antes un esclavo administraba la casa de un oficial. Entonces, esto nos lleva a reflexionar profundamente. En nuestro día a día, hermanos, Dios nos promete estar con nosotros. En nuestro peregrinaje por este mundo de maldad, Él ha establecido que, aunque en este mundo encontremos aflicción, Él estará con nosotros. Sin lugar a duda, somos manada pequeña. No somos muchos, no somos poderosos, no somos ricos, no somos famosos, pero tenemos todo cuanto necesitamos. Pues el Señor sigue estando fielmente con nosotros, en nuestros altos, en nuestros bajos, en los lugares de comodidad, en nuestra esclavitud, en nuestras risas, en nuestro llanto, en nuestros bailes, en nuestras lamentaciones. Dios sigue estando fielmente
con nosotros. Sin lugar a duda, así lo estuvo con José. Y aunque aquí terminaremos hoy con José en la cárcel siendo prosperado, veremos que el Señor lo está guiando a un futuro que él desconoce. Pero veremos que todo esto el Señor lo hace con un propósito mayor al que nos podríamos haber imaginado. Hemos estado leyendo el Salmo 118 a lo largo del culto y creo que va como anillo al dedo a la situación que vivía José y que probablemente más de alguno de nosotros en algún momento de nuestra vida vivimos. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Me permitís que lo cambie un poquito y nos lo personalice? Diga ahora la casa del Señor en Orihuela, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de cada uno de nosotros, que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que le temen, que para siempre es su misericordia. Y José podría haber dicho: desde la angustia invoqué al Señor y me respondió el Señor y me puso en lugar espacioso. El Señor está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. El Señor está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen, porque mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en los príncipes. Todas las naciones me rodean, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodean y me asedian, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodean como abejas, se enardecen contra mí como fuego entre espinos, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayera, pero me ayudó el Señor. Mi fortaleza y mi cántico es el Señor. Él ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es sublime. La diestra del Señor hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Me castigó con dureza el Señor, pero no me entregó a la muerte. Salmo 118, del 1 al 18. ¿Qué entonces hará el Señor? ¿Cómo resolverá la historia de este soñador? ¿Dónde han quedado sus sueños? Volveremos a ver la bendición de Dios en la vida de este esclavo en Egipto. Pues seguiremos estudiando su palabra y seguiremos sorprendiéndonos. Pero no olvidemos, hermanos, no moriré, sino que viviré y cantaré las obras del Señor. Él me ha sido por salvación. Bendito Padre, Dios, Señor, todopoderoso, autor de la creación. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Tu diestra, oh Señor, nos ha sostenido hasta aquí. De manera colectiva como iglesia, oh Señor, tú sabes mejor de nosotros cuán difícil ha sido todo este proceso hasta el día de hoy, pero para siempre, oh Señor, ha sido tu misericordia. De manera personal, oh Señor, tú conoces nuestro andar, nuestro camino, nuestro peregrinaje en este mundo, y hasta aquí nos has ayudado, sin lugar a duda. Hasta aquí nos has ayudado, oh Señor, sin lugar a duda, en el momento de nuestra debilidad, de nuestra esclavitud, de nuestra flaqueza, oh Señor, tú has estado con nosotros y mayor eres, oh Señor, que este mundo en el cual vivimos. Tú ya has vencido, tú eres victorioso, oh Señor. Ayúdanos a salir victoriosos en el momento en el que el pecado toque nuestra puerta. Porque el pecado a la verdad está a la puerta. Pero con todo, el que se aferra al Señor de santidad lo dominará. Y no podrá, Señor, el pecado entrar en nuestro hogar. No podrá, Señor, el pecado
a ser parte en nuestra vida. Padre, ayúdanos a vivir en fidelidad para ti. Señor, sí sabemos que el mundo nos empuja a pecar, pero mayor es el que llamamos en el momento de la debilidad. Y aunque todos, Señor, nos han rodeado, tú nos das la victoria. Y tú nos has sido por salvación y no veremos muerte. Así ocurrió con José. Así ocurrió con tantos otros. Y así confiamos, ocurrirá con esta tu iglesia. En el santo nombre del Dios que nos acompaña, de el Emmanuel, el Dios con nosotros. Amén y amén.